Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo Jovellanos. Muchas gracias por asistir esta tarde a la primera conferencia del ciclo Recuperación de relevantes personajes asturianos olvidados, que coordina el escritor Luis Arias Argüelles Mérez y que ayer ya nos puso la miel en los labios al hablarnos de los interesantísimos personajes de esta tierra que todos deberíamos conocer y admirar, pero que por desgracia permanecen en el olvido. Claro, que eran intelectuales de prestigio y no daban patadas a un balón o eran famosillos en las revistas del cotilleo. Esta conferencia la estamos grabando para entregarlas junto a las demás del ciclo a los socios y a centros educativos y la pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Creo que a partir de mañana ya estará colgada. Hoy vamos a presentar a Josefa Jovellanos y Joves Ramírez, la Argandona, hermana pequeña de nuestro ilustre prócer Gaspar Melchor y una de las más importantes poetas en lengua asturiana. Como ven, esto de la lengua no es una cosa de ahora. Doña Josefa fue una dama ilustrada de su tiempo, quizás ensombrecida su figura por la personalidad y fama de su hermano Gaspar, y con una vida familiar desgraciada, viuda a los 28 años y de los 3 hijos que tuvo, 2 murieron siendo muy niños y el tercero a los pocos días de nacer. Pero para hablarnos de la ilustre paisana está con nosotros hoy don Pablo Rodríguez Medina, profesor de literatura, escritor y poeta, a quien agradecemos nos acompañe hoy. Bienvenido al Ateneo. Don Pablo es del Entrego, licenciado en Filología Hispánica y especialista en Filología Asturiana. Sus obras han merecido numerosos premios como el Josefa Jovellanos, el Teodoro Cuesta, el de Creación Literaria de la Asociación de la Lengua Asturiana, el Asturias Joven de Poesía, etcétera, etcétera. Cultiva la narrativa, la poesía, el teatro y lo hace tanto en castellano como en asturiano. Y ya sin más, don Pablo, cuando quieras, te escuchamos. Voy a hablar de la figura de Josefa de Jovellanos, una figura que resulta atractiva por muchas razones y sobre todo por la mala fortuna, la mala suerte que tuvo. Y digo que resulta atractiva porque, bueno, luego lo explicaré un poco más en la conferencia, porque tiene varios aspectos. Uno de ellos es los muchos nombres con los que fue conocida y otro de ellos porque, que me parece que es el aspecto más atractivo desde el punto de vista... ¿Puedo acercar un poquito? Sí, sí. Desde el punto de vista desde el punto de vista vital y como escritor, además de como investigador, aquí en este lado pues disfruta uno de las dos... Josefa Jovellanos disfruta uno de las dos facetas, ¿no? Como investigador, analizando sus escritos, su vida, y como escritor, pues intentando rellenar, a uno se le va la imaginación siempre intentando rellenar esos huecos y sobre todo esa manera de pensar, porque casi todo lo que tenemos de Josefa Jovellanos nos llega por segundas manos. Voy a proceder a leer la conferencia. A doña Josefa Francisca de Jovellanos Joves Ramírez le cumplió la mala suerte de nacer mujer un 4 de junio de 1745 y para la posteridad el infortunio de ser hermana de don Gaspar Melchor de Jovellanos, que le sacaba año y medio. Y decimos la mala suerte como mujer porque a pesar de que la educación que se le dio fue instrucción más amplia de lo que era común para las féminas de la época, a todas luces y sombras de su siglo, que haberlas hubo, no fue dicha instrucción igual que la de Esmeralda ni en igualdad de condiciones que la de sus hermanos, y reiteramos, a Josefa de Jovellanos, Joves Ramírez, le cumpliría la mala suerte de gozar del epíteto por siempre, a pesar de los triunfos que tuvo, de ser la hermana de Jovellanos, por si por su apellido y por si acaso no nos había quedado claro. Cosa curiosa también es el hecho de que Josefa Francisca de Jovellanos, de ella pocas noticias tenemos de su puño y letra. Todo lo que sabemos de su vida y obra nos llega mediado por la pluma de los demás, nunca por una visión propia de sí. El primer investigador que se tomó en serio, a conciencia y en profundidad el estudio detallado de la obra y vida de esta ilustre gijonesa, Juan Carlos Busto, fue casi mendigando y arrancando noticias y alusiones, menciones en todo caso, en los diarios de su hermano, en sus cartas, en la memoria familiar. Juan Carlos Busto ha buscado y buceado casi con escafandra
en los archivos y elaborado un sinfín de hipótesis que después, junto con más datos y más investigaciones, se han intentado recomponer. Para cualquier persona que se acerque a conocer su vida, la biografía recompuesta de José Francisca de Jovellanos está repleta de silencios muy elocuentes, de un sinfín de tragedias sufridas y que van hiladas como cuentas de un rosario, silencios y páginas en blanco que piden ser resueltos, que suplican a la mente de cualquier novelista que recomponga los días y sus hechos. Josefa Francisca de Jovellanos, la Argandona, se revela, o mejor se difumina, en los diversos nombres y apodos que fue teniendo a lo largo de su vida. Como un árbol que ha ido creciendo invierno tras invierno y que deja como pista del rigor los anillos, de Josefa Francisca nos han llegado diversos nombres y apodos con los que quien ha escrito de ella, incluso ella misma, la ha bautizado. Nacida Josefa Francisca de Jovellanos, fue la Pepa familiar de Gaspar, fue la Argandona cuando se casó y se trasladó a la capital, frecuente en las tertulias de los principales de la corte, la esbelta, según dicen que se autodenominó ella en algunos escritos, la Josefa Jovellanos de las poesías escritas en asturiano, que pasaría a denominar el premio de novela más prestigioso en esta lengua, y finalmente la Sor Josefa de San Juan Bautista, cuando, arrasado el mundo que le quedaba, culmina su labor social y asistencial entrando en el convento. Nacida mujer, dos constituirían las posibles y honrosas salidas de Josefa de Jovellanos de la casa materna, y de las dos, en distintos momentos, se serviría, como hemos apuntado, el matrimonio y el convento. Por Gaspar de Jovellanos conocemos los recelos que causó su matrimonio con Domingo Antonio González de Argandona. Apenas hay noticias de ella durante la infancia y la adolescencia. A los parientes no les placía la poca cuna de la que provenía Argandona, pero resuelve Jovellanos que los padres de Josefa Francisca compensaban la poca cuna con las muchas actitudes y cualidades que adornaban al pretendiente. Parece que los padres de Jovellanos ya eran, en cierto modo, adelantados a su tiempo, no solo por la fe que tenían en la educación, sino también porque pensaban que a las personas había que conocerlos por sus hechos, no solo por sus títulos, y que estos habían de ser merecidos, honrados y no solo heredados. Y no se equivocaron con la elección del pretendiente, porque Domingo Antonio González de Argandona había iniciado una carrera política que lo llevaría como diputado a Cortes por el Principado de Asturias en Madrid, de donde regresaría posiblemente hacia 1765 para contraer matrimonio y trasladarse con su esposa a la capital. González de Argandona hubo de ser una persona con carisma y con don de gentes. En Madrid se sabe que asistían a algunas de las tertulias principales, no a las reuniones de nobles ociosos donde se jugaban a las cartas y dados, como atestiguan las noticias de algunos viajeros que pasaron por España y que lo relatan, sino a tertulias donde se comentaban las recientes noticias del mundo, las últimas corrientes filosóficas y literarias, los mejores lugares también en aquel entonces donde establecer los contactos en la corte. Y la suerte de Gaspar Melchor de Jovellanos deberá mucho al buen hacer del matrimonio en estas tertulias. En contacto con Pedro Rodríguez, el conde de Campomanes, le hacen variar la opinión que se había formado sobre el joven gijonés y este cambia su voto para que obtenga el cargo de alcalde de la cuadra de la Audiencia de Sevilla. Establecida en Madrid, Josefa de Jovellanos se convierte en el refugio de sus hermanos. También Francisco de Paula y Gregorio, para buscar acomodo en el Real Servicio, se sirvieron de ella. Hubieron de ser fructíferos estos contactos, como decíamos, y la asistencia a las tertulias de la ilustrada gijonesa, si tenemos en cuenta que muchas de las actividades futuras van a tener o van a beber de estos movimientos que se daban en la capital. De esta época data el retrato que Joaquín Inza García hizo de la Argandona y que se ha convertido en todo un icono para el asturianismo. El cuadro, que es anterior al año 1774, se conserva en el convento de Reverendas Madres Agustinas de Gijón, pero ha trascendido hasta ser patrimonio del imaginario colectivo asturiano. En él, doña Josefa Francisca de Jovellanos, la Argandona por sobrenombre, la esbelta, luce serena y altiva, segura, con cierto aire y un vago pose de petimetra, gasta peluca, quizás, que vemos profusamente adornada y clara, una tez que adivinamos empolvada, la frente despejada, las cejas delgadas, los ojos suspicaces que no dejan de mirarnos, sojuzgándonos bajo esa media sonrisa contenida, esbozada, que recuerda un tanto a la Gioconda, una Gioconda pero a la asturiana.
De las orejas, unos pendientes que se intuyen de plata se funden con el triple cordón de su collar o gargantilla, un vestido azul turquesa rematado en las cortas mangas, con lazos y ribetes de puntillas que se funden acaso con el nácar de sus brazos. En las manos, cerrado y dado vuelta a un abanico, parece encerrar un enigmático mensaje. ¿Será de ella misma de quien elaboró un retrato caricaturesco años después al criticar el lujo y la ostentación por cuanto tienen de superfluo y de fútil? Merece la pena recordar los versos con la imagen de Insa delante y comprobar cuánto hay de semejanza entre los dos retratos, el pictórico y el literario. Dice en la elegía: con todo eso hay señora en mi alques que anda a rodeados de plata los pequinos y en la cabeza un fuelle, ñón de escanda, tapen la frente con perros cuspinos, traen de orufín unes arrecaes, más llargues que la llanza de Yonxinos. En esta época era ajena la Argandona a lo que el destino le deparaba en breve plazo. En 1774 muere, es de suponer que de manera repentina, su marido Domingo González de Argandona. Suponen los estudiosos que de manera repentina por la ausencia de noticias que se tiene de una convalecencia y por la impresión que les causa esta muerte a algunos de sus allegados. En carta al conde de Campomanes, Francisco de Torrejón le participa de la noticia funesta, lamentándose. Otra prueba más del aprecio en el que era tenido Argandona es porque es conocido el deceso en el Principado de Asturias y la Junta General no duda en disponer recursos para que acudan y provean a la viuda. La viuda de Argandona contaba con 28 años y 2 hijas en aquel entonces de su matrimonio, Vicenta e Isabel. Gertrudis, la tercera hija, seguiría en la muerte a su padre a las pocas semanas. Viuda en Madrid, sin el amparo de la figura del marido, Josefa de Jovellanos reside en la capital hasta que, tras otro fallecimiento, esta vez el de su padre, decide regresar en 1779 a Gijón para hacerse cargo del gobierno de la casa familiar. En este regreso, cumplido con creces y años el luto, hay una esperanza que en forma de relación parece alabonear, aliviando la vida de Josefa de Jovellanos, pero las alas del romance parecen cercenadas a la vuelta del correo. El vuelo lo corta tajante la pluma de Jovellanos y es gracias a una carta suya por lo que tenemos constancia de este episodio, un romance que se intuye por lo que dice Jovellanos que mantenía su hermana. No deja de guardar cierta ironía trágica el hecho de que gracias a la negación del hermano conocemos la afirmación del hecho. Josefa de Jovellanos, viuda de Argandona, había vuelto a enamorarse y ponía esperanzas en que esta relación fuese aceptada nuevamente por los familiares. Deducimos que el amado era de rango social bastante inferior y que no le adornarían las cualidades y los méritos de los que había hecho gala González de Argandona. La carta de Jovellanos nos muestra el lado más humano de ambos. Jovellanos, ese ilustrado soñador al que pintaría Goya con la cabeza apoyada, se muestra asertivo y firme con su hermana. Le pisotea la esperanza en que se ampara. Unos tanteos familiares que dice se resolverán en firmes negativas cuando intente dar un paso más, puesto que esos familiares ya le habían participado su preocupación por esta relación. La epístola se convierte en una magnífica herramienta de lo que será la posición del siglo de las luces y de la razón frente al mundo del romanticismo. Hay una lucha, un conflicto trágico de lo que es la marca social y lo individual, de lo que debe ser frente a lo que se quiere ser, de la razón frente al sentimiento. Leo un fragmento, dice Jovellanos: tú tratas el asunto como enamorada y yo como que no lo estoy. Tú te resuelves por razones de pura conveniencia o de capricho y por motivos del todo personales y privados, y yo por razones de decoro respectivas a toda la familia, al público y aun a ti misma y a tu elegido, considerados en el estado de serenidad y sangre fría que debe suceder a los accesos de la pasión. Finalmente, lo que tú haces es un disparate a los ojos de todo el mundo y un acierto a las dos personas interesadas en él. Pues dime ahora, ¿no es un empeño bien extraordinario querer autorizar una locura con la aprobación de muchos hombres de juicio? ¿Quiénes serán entonces más silbados en el mundo? ¿Los que la hacen apasionados o los que la prueban a sangre fría? Queremos que este triunfo sea solo de la razón. Si ésta no vale, peor para ti y para tu elegido, que seréis las únicas víctimas de vuestro capricho. Tanto debió temer el escándalo Jovellanos que incluso habría planeado un viaje a Asturias para tomar cartas en el asunto. No habría de pesar el escándalo en la capital solo por ser su hermana,
sino también hay que recordar por el recuerdo la marca que habían dejado el matrimonio en los círculos sociales. No sabemos la causa, si bastó con la amonestación, firme y contundente, aunque emotiva en momentos, pero lo cierto es que la ausencia de noticias demuestra que la relación no prosperó. Empezará en esta época su producción literaria, al menos lo que nos ha llegado de ella. A los estudiosos de la lengua asturiana nos queda el consuelo de pensar, esperanzados, con que lo que nos ha llegado hasta nosotros son los restos de un naufragio. La literatura asturiana va conociendo, gracias al esfuerzo de las personas que investigan y bucean en archivos, en esa lucha contra el tiempo y el olvido, nuevas composiciones y noticias que nos hacen abrigar la esperanza de que aún quedan obras y piezas por salir a la luz. En este sentido, no hace mucho, en la historia de la literatura asturiana, 40 años no es nada, la literatura asturiana esquinada en manuales empezaba con la edición en 1839 de la colección de poesías escritas en dialecto asturiano de José Caveda y Nava. Actualmente, gracias al trabajo de los estudiosos, han podido recuperarse textos anteriores, se han editado otras versiones primitivas de los textos que Caveda dio a imprenta y que en muchas ocasiones él mismo había modificado para adecuarlos a su propio criterio estético y político. Este fue el caso de Josefa de Xovellanos, porque a la hora de escribir en asturiano, Josefa de Xovellanos muestra otra personalidad, otro anillo que se corresponde con esta faceta creativa. 5 son las composiciones que de ella se conservan. Entre la primera, Carta al Sor Manu, de 1782, y la última, Les fiestes a Xovellanos, de 1798, transcurren 15 años. Las 3 restantes se componen entre 1789 y 1790. El dominio en el uso de la lengua, la que dota de una dimensión literaria no solo por lo artificioso en cuanto al desvío del uso común, del léxico y del conocimiento de una sintaxis armada en verso, nos llevan a esperanzarnos con que podrían haber sido más de estas 5 piezas las que compuso Josefa de Xovellanos. No son flores de unos días, parece ser, así como su figura no es la de una golondrina sola. Y Álvaro Ruiz de la Peña ponía sobre aviso en su introducción a la literatura asturiana de la existencia de una generación literaria de carácter ilustrado que al calor de las reuniones y las tertulias entre Oviedo y Carreño alumbrarían piezas en asturiano y harían concebir a Jovellanos la idea de una academia, de un diccionario, de una gramática, proyectos que lamentablemente no se llevarían a cabo hasta 200 años después. A esta generación, en la que se insertaría como figura destacada Josefa de Xovellanos, se la conoce con el marbete de Xeneración de medio siglo. No sabemos aún qué fue lo que motivó el uso de la lengua asturiana en sus escritos, ni qué motivó entre los miembros de este grupo el interés por el asturiano como objeto de estudio o de uso literario, más allá de la observación directa del mundo, no mediada. La hipótesis del uso del asturiano como una lengua críptica frente a otros, para que no los entendieran en esos escritos que en muchos casos eran bastante críticos, puede mantenerse para las cartas en asturiano que se mandaban Jovellanos y sus amigos, como las de Teresina del Rosal, por ejemplo, cruzadas de Belver entre Jovellanos y varios de sus amigos, en los que los apodos, los sobreentendidos sin léxico y sintaxis ajena a los vigilantes, ayudarían a burlar la comprensión de quienes las leían. Este motivo podría ser válido para alguna de las composiciones de Josefa de Xovellanos, pero no para todas. Criterio semejante puede aplicarse al resto de sus compañeros de generación. Quizás por eso quienes amamos la investigación de nuestras letras tenemos la impresión de contar solo con unas pocas piezas de un puzzle que se adivina mayor en extensión, tanto temporal como corporal, como en el corpus de las piezas, aunque su existencia sea frágil, como lo fue la transmisión manuscrita de la que queda constancia. No obstante, bien llegadas y saludadas sean estas 5 composiciones que nos han quedado de Josefa de Xovellanos. Como decíamos, la primera de ellas es una carta escrita en verso de Josefa de Xovellanos a su hermano Gaspar con motivo del viaje de regreso a Madrid después de haber pasado una temporada en Asturias. Tras ensalzar la figura del ilustrado gijonés, acaba amonestándole por la tardanza en el regreso a Madrid para hacerse cargo de sus responsabilidades. En la carta, siempre en un tono menor, pues ha de entenderse que fuese escrita para el ámbito familiar, se da noticia a través de un romance de 130 versos octosílabos de las actividades en las que Gaspar había empleado su estancia en Gijón.
y en Asturias. La representación del Pelayo en aquel verano, las incursiones en la vida social, cultural, arqueológica de la región, que conformarán la serie epistolar de Las cartas a Ponz, su viaje a Galicia. Las otras dos composiciones que serían Les Exequies de Carlos III, cerca de febrero de 1789, y la proclamación de Carlos IV, cerca de 1790, comparten rasgos temáticos, estructurales y de enfoque. Se recurre nuevamente, como en la anterior, al personaje o al tono del rústico, con tradición y la misma función en la literatura desde al menos Juan de la Encina, Torres Naharro, Gil Vicente, pasando por los villancicos del 17 y del 18 que se oficiaban en Madrid. Tanto los primeros como los segundos se recurre a la figura del rústico, que capta la benevolencia con sus baladronadas y con su lengua. En el caso castellano de Juan de la Encina, Torres Naharro, Gil Vicente, utiliza una lengua que tiene muchísima influencia del asturiano, del asturleonés, que es el sayagués, y un remedio de asturiano en los villancicos. En muchos villancicos en Madrid era tradición sacar o bien a un gallego o bien a un asturiano hablando en su lengua antes de que se oficiaran los oficios de Navidad. Josefa de Xovellano recurre a este personaje que le permite, a partir de su mirada extrañada, el recurso del extrañamiento que usa la literatura, al decir de Roman Jakobson y los formalistas rusos, tiene plena vigencia aquí. Y lo hace para criticar los excesos de lujo, del gasto en el ornato, en la competición por figurar, por ser más que el otro. Josefa de Xovellano se vale del rústico para depositar en él cualquier responsabilidad de crítica. No corresponde a ella, sino a su personaje, el rústico, el villano, el simple, una versión hiperbólica, la sátira deformadora con la que cuenta al narratario, otro simple, amigo Joan, el compadre, lo que vio en su incursión en la capital. En una ocasión, las exequias se nota la proclamación y cómo aquellos actos que deberían ser serios y sobrios se han convertido en una especie de carnaval grotesco en un mundo al revés, en un trasunto de la fiesta de locos medieval. La descripción de ambos eventos es pormenorizada, con datos tan concretos que se hace necesaria la anotación de los investigadores para poder seguir el discurso y entender los dobles sentidos y las alusiones continuas. Y nuevamente el método escogido es el octosílabo, 213 versos para las exequias y 258 para la proclamación. Y nuevamente la estrofa es el poema no estrófico, que es el romance. Y la alusión a la métrica no es un asunto baladí ni un prurito filológico, no es de formación profesional mía. Es que el romance, si recordamos a Lope en su arte nuevo de hacer comedias, se acomoda muy bien a la narración. Decía Lope que las relaciones, no las relaciones amorosas, sino las relaciones por extenso, piden los romances, en el verso 309, de los hechos. Además es un método popular y fácil, muy ágil, con la asonancia. Nada que ver con la que es, a mi gusto y al decir de varios estudiosos, la pieza suprema de Josefa de Xovellanos, que sería o bien la Elegía, que también se conoce como la preparación para la proclamación de Carlos IV, por estar compuesta durante los preparativos de dichos fastos. Temáticamente, se centra en la crítica a la actitud de los gobernantes ante la situación de miseria y de hambre que vive el pueblo. Esta situación de pobreza se contrapone a la inversión que se haría en los festejos y adquiere esta composición cierto tono de denuncia. El tono elegido ya no es el de aquel simple, sino que es un tono serio, alejado ya de la poesía y de los equívocos del simple rústico. La lengua asturiana en este caso se eleva y encuentra un nuevo registro. El metro pasa del octosílabo al endecasílabo. Recordemos que Dámaso Alonso aseguraba que el endecasílabo había sido adoptado por los renacentistas porque permitía mayor desarrollo del concepto y del pensamiento. Las estrofas son los tercetos, y si volvemos otra vez a Lope de Vega nos dice que los sonetos son los tercetos para cosas graves, en el verso 311. Esta elegía resultaría incomprensible si no tuviésemos en cuenta las circunstancias vitales de Josefa de Jovellanos en esta época. De nuevo la desgracia golpea fuertemente. Antes de 1786 habría muerto su hija Isabel y en 1787 muere Vicenta. Josefa Francisca se muda a Oviedo y allí se dedica a la caridad y al auxilio de las mujeres
más necesitadas, como recordará su hermano Gaspar, de la cárcel y del hospital. Entre ellas reparte limosnas, consuelo y consejo. Busca instruirlas también al gusto de los ilustrados, no solo en la doctrina católica, sino también en las labores de la casa. Entregada esta tarea, involucra a más mujeres en su causa y logra apoyo para revestir su cometido de un cierto modo institucional, logrando que se llegue a aprobar incluso una suerte de reglamento para que esta caridad que dispensaba buscase dirección espiritual y consistencia. Son tiempos entonces de contacto directo con las necesidades del pueblo, de tratar mano a mano con la miseria, para ver cómo los gobernantes parece que cuando el reino sucumbió tanta folgancia anden yocos a dos manos. En esta ocasión no será la voz de un rústico la que media entre la visión de Josefa de Xovellanos y el lector. El narratario, el destinatario interno de la composición a quien va dirigida son sus hermanos. Quien habla en este caso ya es la propia Josefa de Xovellanos, escandalizada por cuanto ven mis huellos y espantible. Habla de la situación social, de la devaluación de los vales reales emitidos y de la carencia de alimentos y la consecuente carestía de los mismos. Y tiende un ejemplo sacado de su experiencia. Dice: ayer ya fallé yo cabo el postigo, una prove muller aflaquecida, con 3 criatures que traía consigo. De fame anda la xente espavorida, y es llagrimes non más se tienen por vianda y non pueden acuestes con la vida. En lugar de ser estas las preocupaciones principales, Josefa de Xovellano ve que tornemos a falar de fiestas reales, que a todos alboroten la mollera, porque diz nunca hubo tres iguales. Daquisti principau los mandones, cada un lo quiere lucir per el sollado, les cases han echar per los balcones. Y refiere a una serie de personas y personajes cuya identidad se sobreentiende, seguramente reconocibles para los destinatarios de aquel momento, y describe cómo se pelean por figurar y tener su papel en dicha festividad de la proclamación. Los 2 últimos tercetos con los que se cierra la composición son demoledores, hasta tal punto que cabe preguntarse si la acidez que destilan y la denuncia que plantean sería la causa de que Jovellanos no refiere a ninguna de sus anotaciones o diarios alusión a la faceta de su hermana como escritora. Mellor fuera en verdad que se deixaren de gastar el dinero en angulemes y en llimosna de prove lo gastaren, mas allá ellos les haya con les temes, que tanto Dios do, así que andando, si del pueblo cudiaren un da cuando. Y decimos los destinatarios, porque por estas fechas hay que suponer, por las noticias que tenemos, que de nuevo se rastrean en diarios y en epístolas, que el llamado grupo de la generación de medio siglo, al que aludíamos antes, está en un periodo de efervescencia. Coinciden en Oviedo y en Carreño, donde se reúnen, y el propio Jovellanos se deja las visitas al Principado llevar por este entusiasmo y pone en marcha, como habíamos dicho, su proyecto de creación de la Academia, para lo que busca colaboradores, entre ellos al Candasín o González de Posada y a Francisco de Paula Caveda, padre de José Caveda y Nava. Igualmente se tiene noticia de que participan en estas reuniones Valvidares, otro de los poetas de la generación de medio siglo, y algunos otros más. Son años, suponemos, relativamente intensos, y volvemos a preguntarnos, ¿es posible que solo se compongan 3 piezas en estos años de presupuesta efervescencia? ¿Pueden alcanzar estas 3 piezas sobre todo el nivel de la elegía sin haber escrito nada antes? No hay razones para suponer que estos versos, como los precios que nos han llegado sorteando en 1000 y una avatares y mareas hasta nosotros, son los vestigios de algo siquiera un poco mayor. La literatura asturiana, al decir del investigador Miguel Ramos Corrada, estaba, como vimos, fuertemente apegada a la sociedad, como prueban las piezas de Josefa de Xovellanos de esta época. Otro investigador, José Ramón Iglesias Cuevas, en un espléndido artículo que va más allá y juzga las piezas de este grupo como una reacción a la profunda situación de crisis por la que atraviesa el Principado. Estamos, pues, ante una literatura que, a pesar de las metáforas campesinas, del léxico y del protagonista rústico, no nos idealiza ni nos plantea ese mito de Asturias como la Arcadia feliz. No es esa Asturias temporal, suin et nunc. Esta es una literatura pegada a su tiempo, pero tampoco es una literatura de circunstancias, como se plantea a menudo.
Las circunstancias se aprovechan para criticar y censurar aquellos aspectos del contexto social que se está viviendo. Será con Caveda y Nava, el antólogo del primer libro impreso en lengua asturiana, cuando se fraga el mito costumbrista de temporal, inmóvil, el de la tierrina. Caveda y Nava, como se ha podido comprobar, tomó de suyo la máxima del arcipreste de Ita, de que cualquier hombre que lo oiga si trobar bien supiere, puede añadir y enmendar si supiere. Con criterios estéticos y políticos, mutiló y cambió fragmentos de los manuscritos, adecuándolos a su propia ideología, entre ellos muchos de los versos de Josefa de Xovellanos. Caveda hizo de su capa un sayo, pero un sayo propio, y dejó en ocasiones las obras irreconocibles. En 1792, dos nuevas muertes golpean a Josefa de Xovellanos, la de su amigo Valvidares y la de su madre. Estas muertes debieron pesar mucho en el ánimo de Josefa Francisca, que preparará, a pesar de la negativa y de la desaprobación de su hermano, su ingreso en el convento de las Agustinas Recoletas de Gijón en julio de 1793, institución con la que su familia mantenía una relación bastante fuerte. Sin descendencia, Josefa de Jovellanos cambiará su testamento, en el que había declarado como beneficiaria a su madre, y pedirá a su hermano que le ayude en gestiones para lograr crear una escuela destinada a la educación y a la formación de las niñas. Las instrucciones, que ocupan más de 20 páginas y que estaban inspiradas en documentos similares que circulaban en Madrid, han sido estudiadas y comentadas por Álvaro Ruiz de la Peña y constituyen una muestra del ideario ilustrado y de su fe redentora en la educación. A pesar de su ingreso en el convento, la relación con su hermano Gaspar sigue viva y tendrá en esta etapa dos momentos: antes de la caída en desgracia del ilustrado gijonés y su encierro en el castillo de Belver, y durante el presidio. En la primera etapa asistimos a un Gaspar de Jovellanos volcado con los encargos de su hermana, para llevar a buen término el proyecto, luchando con administraciones municipales y eclesiásticas que no se querían hacer cargo de las fundaciones si no estaban libres de cargas. Y lamentándose de la lección tomada por Pepa, de la que culpa a su director espiritual, Lucas Zarzuelo: padre espiritual, un hombre, llegará a decir Gaspar, de mucha fe, de mucha virtud, pero de pocas luces. En 1794, Sor Josefa de San Juan Bautista logrará haber acabado su proyecto, y en 1797 Jovellanos reconoce la alegría de su hermana al quedar zanjado el tema de las fundaciones. Sin embargo, un nuevo revés aparece en la vida de Sor Josefa. Es elegida priora en contra de su voluntad, cosa que la disgusta mucho. En 1798, Sor Josefa de San Juan Bautista vuelve a ser la Josefa de Xovellanos. La quinta y última de sus composiciones conocidas hasta el momento tendrá lugar cuando se celebren los festejos para la toma de posesión del nombramiento de su hermano como ministro de Gracia y Justicia. Dicho nombramiento se ha producido en noviembre de 1797. Esta pieza, conocida como Les Fiestes a Xovellanos, carece de la fuerza de las tres piezas anteriores y retorna a ese tono familiar de la primera carta. La estructura nuevamente se recurre al octosílabo y al romance, y corre pareja a les exequies. Y la proclamación, el narrador, el simple, en primera persona, relata cómo se celebró en la ciudad de Gijón el nombramiento de Jovellanos como embajador en Rusia, primero, y como ministro de Gracia y Justicia después. Nos encontramos en esta pieza descripciones pormenorizadas, en esta pieza descripciones pormenorizadas de los actos de celebración. Por un lado, hay que tener en cuenta que Sor Josefa de San Juan Bautista estaría recluida en el convento, y por otro, estas fiestas no alcanzarían los fastos referidas y criticadas celebraciones en las piezas anteriores. La pieza se reduce, pues, al relato vago de los hechos, la alegría en la ciudad y en el puerto, el repique de campanas, descansando toda la fuerza sobre las baladronadas del simple y los diálogos que mantiene. El 13 de marzo de 1801 comienza esta segunda etapa dentro de la vida de Sor Josefa de San Juan Bautista, con la detención de su hermano. Estará durante 3 años sin tener noticias directas de él, y, aliviado el régimen carcelario a mediados del año 1804, puede Jovellanos ya mandar una carta a su hermana. Comienza un nuevo periodo epistolar en el que las gestiones recaen ahora en Sor Josefa de San Juan Bautista.
Los problemas de salud que acusa la hermana se agravan con las preocupaciones por las noticias que le llegan, no solo del encierro, sino de los problemas de salud del ilustrado gijonés. Le toca emplearse en la gestión de los asuntos familiares y aún saca tiempo y fuerzas para escribir suplicatorias a la corte en las que ruega la libertad del hermano y una merma en el rigor de la cárcel. Sin embargo, estos esfuerzos son a costa de su propia salud. Tanto es así que Jovellanos llega a pedirle que abandone todas las gestiones, que incluso deje apartados los rezos para centrarse en su recuperación. Las cartas que se cruzan desde esta época, cuando más escritos y noticias de Josefa Francisca conservamos por propia mano, dan cuenta no solo del amor fraterno que se procuran, sino del progresivo deterioro en la salud de la priora que, tras una serie de altibajos, morirá el 7 de junio de 1807. Josefa Francisca de Jovellanos, la Argandona, la esbelta, Josefa de Jovellanos, Sor Josefa de San Juan Bautista, será enterrada en el claustro del convento con un sepelio humilde y sencillo, como demandará en sus disposiciones y como pidiese en sus escritos. Paso ahora a comentar la bibliografía que se puede consultar para ampliar estos datos. Hay dos obras que son de consulta obligada sobre su vida, la obra de María José Álvarez Faedo, Josefa de Jovellanos, Semblanza de una dama a los ojos de su hermano Gaspar de Jovellanos, que amplía el trabajo monumental sobre la Argandona que se encuentra en la introducción a las obras completas, introducida y anotada por Juan Carlos Busto Cortina. En cuanto a los estudios lingüísticos sobre sus composiciones, existe el trabajo monumental de Carmen Díaz de Castañón, el baule literario, que analiza todo, no solamente sus composiciones, sino la de sus compañeros, las que se conservaban, así como la conferencia de Loreto Díaz pronunciada con motivo de los actos de la 19ª Setmana de les Lletres Asturianes, en una publicación en un volumen que se hizo sobre una serie de conferencias, y en ella pues tenemos Josefa Jovellanos y la lengua asturiana, y también hay un artículo de Elena de Lorenzo en Lletres Asturianes, léxico y mentalidad en los poemas de Josefa de Jovellanos. Temáticamente resultan esclarecedores los artículos otra vez de Carmen Díaz Castañón, las ideas de la ilustración en la poesía hablable de los siglos XVIII y XIX, que analiza a Josefa de Jovellanos dentro de todo el grupo y de todos los demás escritores, y de Elena de Lorenzo recomendar la lectura, sobre todo que trata sobre la polémica dieciochista sobre el luxo, un tópico literario en los poemas de Josefa de Jovellanos, donde se ve que este tópico era algo que corría por Madrid y que actualizan en Asturias. Y para entender a la autora en su contexto consulta imprescindible, como vimos, el libro de Álvaro Ruiz de la Peña, sobre todo por formularse en él la hipótesis ya contrastada y admitida en la historia de la literatura asturiana de la existencia de una generación de medio siglo, y también la historia de la literatura asturiana coordinada por Miguel Ramos Corrada, o los artículos publicados en la 33ª Setmana de les Lletres Asturianes, que se dedicó a la poesía ilustrada del 18 asturiano, en el que Juan Carlos Busto nuevamente habla de las relaciones entre lengua asturiana e ilustración, y finalmente el artículo de Marta Mori, en el que se habla de la literatura asturiana y la ilustración. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bien, solo indicarles que la próxima conferencia de este ciclo será el lunes día 14. La profesora de literatura, doña Rosa Moriano, nos hablará de la escritora perteneciente a la generación del 36 y ganadora del Premio Nadal 1952, Dolores Medio. Están ustedes invitados. Gracias de nuevo, les deseo un feliz resto del día.